El código técnico de la edificación nos dice los límites que tenemos que establecer para los desplazamientos en una estructura, pero no nos dice cómo calcular esos desplazamientos. Entonces los ingenieros tenemos diferentes herramientas, diferentes técnicas que podemos utilizar para calcular esos desplazamientos. En este vídeo voy a utilizar las ecuaciones de Navier-Bresse. ¿En qué consisten estas ecuaciones? Bueno, pues tenemos dos ecuaciones diferentes, una para los giros y otra para los desplazamientos. En estas ecuaciones estamos ya haciendo una hipótesis simplificativa, y es que vamos a despreciar los desplazamientos debido a axil y debido a cortante. Estas hipótesis normalmente son bastante aceptables en el caso de estructuras que están sometidas a momentos flectores, porque los desplazamientos debido a flectores van a ser muchísimo mayores que los debido a axil o debido a cortantes. Entonces tenemos dos ecuaciones, una para los giros y otra para los desplazamientos. Lo que nos dicen las ecuaciones de Navier-Bresse es que si tenemos una viga, por ejemplo la que va desde mi codo hasta la punta de mi brazo, el desplazamiento en el punto B, que va a ser el extremo de mis dedos, o el giro en el punto B, va a ser igual al giro que se produzca en el otro extremo. Este es el punto A. Si el punto A gira, pues el mismo giro se va a producir en el punto B. Más la integral de la ley de momentos flectores que haya entre estos dos puntos, dividida entre el módulo de Young y el momento de inercia. Esa es la ecuación de Navier-Bresse para los giros. En los desplazamientos tenemos tres términos. El primer término es el del desplazamiento del punto relativo, es decir, si yo estoy calculando el desplazamiento aquí, este es el punto B, pues si el punto A se desplaza verticalmente, lo mismo se va a desplazar el punto B. Si el punto A gira, que es el segundo término, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que el punto B se va a desplazar verticalmente y este desplazamiento va a ser igual al giro en A por la distancia entre A y B. Y el tercer término sería integrar esta ley de flectores, pero multiplicada por la distancia entre el extremo y el punto en el que esté nuestra coordenada de integración, y dividido entre el módulo de Young y el momento de inercia. Bueno, una vez que sabemos cómo funciona la ecuación de Navier-Bresse, vamos a aplicarla al caso de nuestro problema, el caso de la marquesina. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que calcular aquí? Tenemos que calcular dos desplazamientos: el desplazamiento vertical del extremo del dintel y el desplazamiento horizontal. Si despreciamos los desplazamientos horizontales debido a los posibles axiles que pudiera haber en el dintel, que en este caso tampoco hay, pues lo que vamos a definir es que el desplazamiento horizontal de todos los puntos del dintel va a ser el mismo. Entonces vamos a calcular el desplazamiento horizontal en el extremo vertical, en el extremo de arriba del soporte. Entonces calculamos el desplazamiento horizontal en el extremo del soporte y el desplazamiento vertical en el extremo del dintel. ¿Qué valores de carga vamos a utilizar? Pues ya hemos hecho las hipótesis de carga en estados límite de servicio, y nos ha dado que la hipótesis más restrictiva, donde tenemos la mayor carga, es considerando que la carga de nieve es la principal, y nos sale una carga de 20,73 kN/m. Ya hicimos el dimensionado para estados límite último y sacamos esta sección que aparece aquí para el caso del dintel, y para el pilar utilizamos una sección del HB40. Con esto y con el módulo de Young del acero, 210 gigapascales, pues podemos calcular ya los desplazamientos. Tenemos esta distribución de momentos flectores, nos sale cuadrática en el dintel porque tenemos una carga uniformemente distribuida, y nos sale uniforme en el soporte porque no estamos considerando que actúe ninguna carga sobre el soporte. Y estas son las dimensiones. Entonces tenemos estas leyes de momentos flectores, y lo que tenemos que hacer ahora es aplicar las ecuaciones de Navier-Bresse para calcular los desplazamientos. Como siempre, mi consejo es que ahora mismo paréis el vídeo, les deis a la pausa e intentéis aplicar las ecuaciones de Navier-Bresse para calcular el desplazamiento vertical en el punto más alto el desplazamiento horizontal en el punto más alto del soporte y el desplazamiento vertical en el extremo del dintel. ¿Qué tal? ¿Lo habéis conseguido? Bueno, si lo habéis intentado, la explicación de ahora seguro que os resulta útil, aunque no lo hayáis conseguido. Bueno, para calcular el desplazamiento vertical en el dintel,
Lo primero que necesitamos es saber cuál es el giro en este punto que estamos llamando B, que es la unión entre el dintel y el soporte, porque en la ecuación de Navier-Bresse nos hace falta un punto de referencia. Para calcular el desplazamiento vertical en el extremo del dintel, pues necesitamos saber cuál es el desplazamiento vertical y el giro en el otro punto. El desplazamiento vertical en el extremo del soporte va a ser 0, porque despreciamos los desplazamientos por axiles, entonces el soporte no se va a cortar, pero el giro sí que puede ser distinto de 0, de hecho en este caso va a ser 0. Si aplicamos la ecuación de Navier-Bresse, lo que nos va a decir es que el giro en B es el giro en A más la integral de esta ley de momentos flectores. Entonces, en este caso es muy sencillo. El giro en A es 0 porque está empotrado y esta integral es simplemente la integral desde 0 a 3,75 metros, que es la altura del soporte, de una ley de momentos flectores que es constante y que vale siempre 165,86 kN, divididos entre el momento de inercia, que en este caso le hemos llamado I2 al momento de inercia del soporte, y el módulo de Young. Si hacemos esta integral es simplemente multiplicar por la altura, porque la ley de momentos flectores es constante, y nos sale que el giro en B son 2,63 por 10 a la menor 2 radianes, y es en sentido horario. De acuerdo, pues ya que conocemos el giro en B, ahora sí que podemos calcular el desplazamiento vertical en el extremo C, que es el extremo del dintel. Este desplazamiento vertical será el desplazamiento vertical en B, más el giro en B por la distancia entre estos dos puntos, más la integral de momentos flectores multiplicada por la distancia entre el extremo y el punto en el que estamos integrando. Si sustituimos, pues la distancia entre C y B son 4 metros, y ahora hay que integrar esta ley de momentos flectores, que tiene pues esta ecuación cuadrática. En la parte correspondiente al giro en B, que sería el giro en B por los 4 metros, nos sale ya un desplazamiento de 105 milímetros. ¿Qué es lo que ocurre con la otra parte, con la integral de esta ecuación? Como veis, lo único que hacemos es sustituir m por la ecuación de la ley de momentos flectores, de acuerdo con esta coordenada que he llamado z'. Si hacemos esta integral nos sale 22 milímetros. Bueno, pues sumamos estos dos términos y nos sale un desplazamiento vertical de 127 milímetros. ¿Esto es mucho? ¿Es poco? ¿Es aceptable? Bueno, pues lo tenemos que comprobar con lo que nos dice el código técnico. Nos vamos al código técnico y vemos cuáles son los límites que establecemos. En este caso no tenemos tabiques, entonces para una combinación característica podemos considerar 1 dividido entre 300. Es decir, el desplazamiento límite tiene que ser la longitud de la viga, en este caso eran 4 metros, dividido entre 300, y esto nos sale 13,3 milímetros. Si lo comparamos con los 127, evidentemente no cumple. Nos está saliendo un desplazamiento mucho más alto que el que deberíamos tener. Vamos a ver qué ocurre con los desplazamientos horizontales. Para el desplazamiento horizontal vamos a considerar simplemente el soporte y vamos a calcular cuál es el desplazamiento horizontal del punto B. Ese desplazamiento horizontal sería el desplazamiento horizontal de A, más el giro de A por la distancia entre A y B, más la integral de momentos flectores multiplicado por la distancia entre B y el punto en el que estamos integrando. El desplazamiento vertical en el desplazamiento horizontal en A y el giro en A valen 0, y nos queda únicamente la integral entre 0 y 3,75 de esta ley de momentos flectores multiplicado por 3,75 menos esta coordenada que hemos llamado z. ¿Cuánto vale esta integral? ¿Qué es lo único que nos queda? Pues es hacer la integral de una constante, que nos va a salir, la integral de una constante multiplicado por 3,75 menos z. Esta integral nos sale 49,32 milímetros. De nuevo, viendo este valor, parece bastante, pero no sabemos si estamos superando los límites. Nos tenemos que ir de nuevo a las limitaciones que aparecen en el código técnico y vemos que la limitación que tenemos pues es la altura dividida entre 250. En este caso, 3,75 entre 250 nos salen 15 milímetros. Si lo comparamos con los 49,32 milímetros, vemos que también nos hemos pasado. Los desplazamientos que aparecen en esta estructura son superiores a los que nos permite el código técnico de la edificación. ¿Qué es lo que hacemos normalmente en estos casos? Porque podemos decir, vale, pues entonces tenemos que ir a un perfil mayor.
Bueno, pues hay veces que tenemos una solución intermedia, que es decir, bueno, no le vamos a meter un perfil mayor porque además nos salían unos desplazamientos muy grandes, entonces vamos a buscar algo que nos impida que tengamos estos desplazamientos tan grandes sin tener que aumentar mucho el tamaño de los perfiles, porque vamos a aumentar mucho el peso de la estructura y vamos a aumentar mucho su precio final. Entonces, en este caso podemos utilizar una solución como pueden ser las cartelas. Podemos colocar unas cartelas para evitar estos desplazamientos sin aumentar mucho ni el peso ni el coste final de la estructura.